Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, hemos estado cantando la grandeza de su nombre. Ahora vamos a hablar la grandeza de su nombre. Ayer estuve estudiando una buena parte del día, un montón de cosas, y al final dije, pues no al final del día, más o menos como en la tarde, dije, nada de eso está cobrando vida para mañana. Entonces regresé a mi cuarto donde estudio, me senté y de repente, ¡puf! El Señor quiere que concluya lo que dejé inconcluso del seminario de la semana pasada. Amén. Acerca de la hermosura de la santidad. Ahora con esto vamos a ir conectando el tema del seminario o de la convención que tuvimos con el tema que estamos trayendo acerca de cómo irnos metiendo al río, ¿verdad? Primero hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta los lomos y por último dice, la corriente estaba tan alta y el río tan profundo que solo podía atravesarse a nado. Ahora, ¿creen ustedes que Jesús bebió de las aguas del río que sale del Padre? ¿Creen que Él navegaba en esas aguas? Bueno, vamos a aprender unas cosas espectaculares el día de hoy. Repasemos un poquito lo que hicimos en esta convención. Hay algunas citas clave que necesitamos recordarnos a nosotros mismos continuamente. La primera es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Del verso 1 al 7. Especial atención en el verso 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Oiga esto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El verso 6 como que está hablando de los negocios, ¿verdad? Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así es que de esta porción aprendemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Jesús nos santificó y nos sigue santificando desde el día de nuestra salvación. Esa es la parte que Él hace. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que lleguemos a vivir una vida dedicada, consagrada al Señor, a su voluntad. Amén, a su plan maestro. Ok, que vivamos para Él. Y eso implica apartarnos de cosas, ¿verdad? Cambiar cosas. Ahora vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 16. Aquí nuestro verso clave es el verso 15. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Si no lograron, por la razón que sea, manual de la convención de la semana pasada, todavía pueden pedirlo acá en librería y se los reproducimos con gusto y la próxima semana pues lo tendrán disponible. Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, no se dejen gobernar ni esclavizar por los deseos desordenados de la carne. Oiga esto, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso se llama caminando con el río hasta los tobillos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso ya lo abarcó todo, ¿verdad? Ahí no quedó nada pendiente. ¿Sí? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Y todos queremos imitar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Muy bien, así es que ya aprendimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, número 1. Número 2, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y mira este otro, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. En otras palabras, haciendo el ejercicio activo de buscar hoy ser un poquito más santos que ayer y mañana un poquito más santos que hoy, trabajando paso a paso, cosa por cosa en nuestra vida, para que todo llegue a ser efectivamente dedicado y consagrado al Señor Jesús. Amén. Así es que nunca olvidemos estas tres cosas. Número 1, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hermano, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La santificación. De eso se deriva todo lo demás. Número 2, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. No únicamente en la acción de apartar un tiempo una vez a la semana para venir a la iglesia 2 horas. No, toda nuestra manera de vivir. ¿Eso incluye el hogar? Sí. La cocina. La escuela. La universidad. El transmetro. El autobús. El taxi. El Uber. La calle. El trabajo, la oficina, los negocios, absolutamente todo. Amén. Y número 3, debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿A qué creen que se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad? Y esa palabra ejercítate en griego, gimnasia. Hagan gimnasia espiritual, gimnasia moral. Amén. Y seamos hoy mejores que ayer. Les cuento que estamos corriendo una carrera. Estamos en una competencia. Pablo hace alusión a las Olimpiadas griegas más de una vez en el Nuevo Testamento. Y dice, miren, agarren eso como analogía y dense cuenta lo que hacen los atletas cuando corren una carrera. Dice, ¿a quién han visto allí que esté corriendo solo por correr? Dice, no, cuando corren una carrera quieren llevarse el premio. Por lo tanto, se abstienen de todo lo que se tengan que abstener y perfeccionan su técnica. Y viene y nos dice, corran ustedes de tal manera que obtengan el premio. Y luego ahí es donde en ese contexto dice Pablo, miren, yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura, no como golpeando el aire, sino dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo, venga a ser, ¿qué palabra usa? Eliminado, amén, eliminado. ¿Sí? O sea, parte de la carrera que estamos corriendo es mantener a raya esta mortalidad humana que llevamos encima. ¿Sí? Pero eso es ejercitarse para la piedad. Ok, así es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Número 1, número 2, santos en toda nuestra manera de vivir. Y número 3, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ya se les quedó? Repasémoslo. Número 1, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Número 2, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y número 3, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A quienes oí más claro fue a los de esta sección. Así es que un aplauso para los de esta sección. La próxima semana vamos a ver cómo van las otras secciones. Será porque tengo mejor el oído izquierdo, tal vez, yo no sé, pero qué bueno, felicitaciones. Ok, estuvimos estudiando la hermosura de la santidad. Y esta es una expresión que aparece literalmente 4 veces en la Biblia. Vimos en la primera ocasión en la que aparece esta expresión, aparece en conexión a un salmo que David escribió el día
que el arca de la soberanía de Dios llegó al monte de Sión. Y David le preparó una tienda al arca y puso a los levitas y a los cantores alrededor del arca. Y ese día él compuso un salmo y se lo dio a Asaf y le dijo: Asaf, de ahora en adelante es con este salmo que tenemos que adorar al Señor. Y ese salmo habla de adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Amén. En otras palabras, con una visión perfectamente clara de la santidad de Dios a quien estamos adorando. Y número 2, procurando en nosotros la santidad para poder adorar apropiadamente a aquel que es santo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, luego vimos la hermosura de la santidad en conexión con la historia del rey Josafat. Y el rey Josafat era un rey que buscó a Dios. Él ya estaba, toda la nación de Israel ya estaba asentado y floreciendo en Canaán, en Jerusalén, y de repente ya habían conquistado a los cananeos, pero de repente un día se levantaron los los amonitas, los moabitas y los edomitas. Y la diferencia entre esos y los otros es que estos eran sus parientes. Moab y Amón eran hijos de Lot, y Edom era hermano de Jacob, ¿verdad? Jacob, sí, de Jacob. Cuando ellos iban peregrinando de Egipto hasta Canaán, pasaron por terreno de todas estas 3 naciones, y Dios les dijo: no se metan con ellos, no los toquen, yo les he dado su territorio a ellos, ustedes solo sigan de largo. Pídanles permiso para pasar y díganles que van a comer pan y a beber agua y se las van a comprar por precio. Pues ellos se ofendieron y les dijeron: no, pues no les vamos a vender provisiones ni nada. Entonces lo que hicieron fue rodear la tierra, ¿verdad? Amén. Pero resulta que en tiempos del rey Josafat se levantaron estos 3 y vinieron a atacar a la nación de Israel. Y Dios le reveló un principio tremendo a Josafat y le dijo: Josafat, estas 3 naciones, ¿sabes qué representan? Lo que tienes más profundo en tu voluntad de medianoche. Contra eso no podemos enfrentarnos cara a cara. La manera como vencemos eso es adorando al Señor en la hermosura de la santidad, con fuerte y alta voz. Amén. Así es que usted haga su parte y Dios va a hacer la suya, ¿sí? Bueno, la tercera la vimos en conexión con el Salmo 29, con la voz de Dios. La voz de Dios truena sobre las muchas aguas, quebranta los cedros, divide las llamas de fuego, hace temblar el desierto, hace parir las ciervas y desnuda los matorrales. Si usted no vino el domingo pasado, no sabe qué significa esto. Oiga la prédica y va a saber qué significa. Amén. Así es que cuando nosotros sembramos nuestra voz en adoración al Señor, en la hermosura de la santidad, vamos a cosechar la voz de Dios y todo el poder que hay en esa voz. ¿Sí? Bueno, démosle un aplauso al Señor por eso. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Encontramos que la palabra hermosura se refiere a esta gloria, Hadar. Y Hadar significa majestad, fuerza. Vamos a ver, espérenme, ¿dónde puse mi definición de Hadar? Aquí otra vez. Magnificencia, ornamento, gloria, honor, esplendor, todo eso significa. Todo eso significa. Y estudiamos cómo esta gloria o esta hermosura de la santidad nos da poder y nos da alegría. Las dos cosas. Poder y alegría. Amén. Y se acuerdan ustedes en el libro de Nehemías, fue Nehemías el que lo dijo. ¿Se acuerdan de esa expresión? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahí se utiliza la misma palabra para alegría en conexión con la hermosura de la santidad. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Así es que vivir una vida santificada nos llena del poder de Dios y nos llena de gozo, nos llena de alegría. Qué emocionante santificarnos para el Señor, ¿sí? Amén. Bueno, pero dejamos pendiente la ocasión número 4 en la que se menciona la hermosura de la santidad en la Biblia. Eso vamos a hacer hoy. ¿Les parece? Muy bien. Y aunque no les pareciera, eso vamos a hacer hoy. Así es que nos vamos a ir, por favor, todos al Salmo 110.
Dios quiere que lo hagamos. Si les contara toda la jornada, el día de ayer, y el Señor iluminó esto de una forma tremenda, así es que dije, ok, Señor, si eso quieres, eso quiero. Eso queremos todos. Salmo 110. ¿Tienen el Salmo 110 con ustedes? Lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué les parece? Es un salmo corto, así es que no se van a quedar sin aliento. Ok, Salmo 110, todo el salmo. Vamos a leerlo todos juntos con voz tronante. Vamos. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Demos gloria a Dios por esta porción de su palabra. ¡Hey! Gracias, Jesús. Miren qué privilegiados somos, que cada vez vamos entendiendo más y más grandes y maravillosas porciones de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, gracias a los 2 o 3 que se sienten privilegiados. Yo creo que sí somos privilegiados. Este salmo es importantísimo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Amén. Este es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Jesús mismo lo citó. Un día vienen los fariseos y Jesús les pregunta: ¿y ustedes, hijo de quién dicen que es el Cristo? Y ellos dijeron: hijo de David. Entonces viene y les cita este salmo y dice: pues si el Cristo es hijo de David, ¿cómo David le dice Señor, siendo él su hijo? Los dejó taciturnios, boquiabiertos y cuasi perplejos. No podían responderle. Amén. Jesús les citó esto en el libro de Mateo. Luego se cita en el libro de 1 Corintios también, capítulo 15. Y luego se cita 6 veces en el libro a los Hebreos. Lo que significa que la epístola a los Hebreos básicamente es la explicación del Salmo 110. Amén. Eso les dice cuán importante es este salmo, ¿sí? 6 veces se cita en la epístola a los Hebreos. Por supuesto que está hablando de Jesús. Ahora, en este salmo vamos a ver esta majestad Hadar que hay en Jesús. 1, al inicio de sus caminos. Pongamos inicio. 2, cuando se manifestó como hombre en este mundo. Vamos a ver, hombre. Y 3, cuando venga a establecer su reino sobre esta tierra y destruya a sus enemigos. Segunda venida, pongámosle aquí, ¿verdad? Amén. El Señor es santo. Santo significa dedicado, consagrado. Y el Señor Jesucristo, el Verbo, el Hijo de Dios, Él siempre ha estado dedicado, consagrado a hacer la voluntad de su Padre. Dedicado y consagrado al plan maestro de su Padre. Amén. Entonces, solo para establecerlo esto bien, algunos de ustedes a lo mejor lo saben, pero no tienen las citas. Les voy a dar algunas citas básicas. Vámonos a Miqueas, por favor. El primero que llegue diga amén. Amén, ya llegué. Miqueas capítulo 5, verso 2. Y esta es una profecía tremenda porque
Aquí fue donde la nación de Israel supo, cuando fueron consultados por Herodes, cuando llegaron los magos de Oriente. Herodes consultó, ¿verdad? Miren, ¿y dónde dice en las escrituras que van a ser el Mesías? En Belén. O sea, no hay pierde. Pero como comentó alguien una vez, dice: ¿por qué no vimos a toda la nación de Israel irse detrás de los magos de Oriente para ir a averiguar quién era este niño misterioso que había nacido en Belén, de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Tremendo, pero bueno. Pero en Miqueas 5:2 también se nos dice otra cosa. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Así es que ellos sabían que iban a ser en Belén, pero mire lo que dice después: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La palabra principio, Kedem, la eternidad, Kedem. Desde los días de la eternidad, ahí la palabra es Olam. Amén. Y al principio, en el principio, cuando no había nada más que Dios. Dios no ha creado absolutamente nada todavía. Pero tenemos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y en un momento de la eternidad, en un espacio en la eternidad, el Padre y el Espíritu Santo decidieron hacer visible, manifestar al Hijo y ponerse ellos detrás, para que a partir de ese momento toda la creación que vendría después conociera al Padre y al Espíritu Santo por medio del Hijo. Lo primero que ocurrió allá en la eternidad, por eso el Padre no tiene ni principio ni fin de días, pero el Hijo dice: Él es el alfa y la omega, el principio y el final. El principio es cuando el Padre lo hizo visible de tal manera que el Padre se puso detrás. Amén. Es ese momento cuando dice: yo te engendré hoy. Por eso le llaman el unigénito, único en su género y único engendrado, Hijo del Padre. Amén. Ese es el principio. Al rato les digo cuál es el final. Ahora Jesús no va a cesar jamás, pero hay un momento que se llama el final, que es cuando todas las cosas hayan quedado sujetas al Hijo, y luego el Hijo y con él todas las cosas se sujete al Padre, y todos sean uno en uno, dice. O sea, todas las cosas que salieron de Dios van a regresar a Dios. Algunos voluntariamente, otros por la fuerza, pero todas las cosas van a regresar a Dios por medio de Jesucristo. Y cuando todas las cosas se sujeten al Padre, eso es a lo que se le llamaría el final. Ahora Jesús no se ha ido a ningún lado, pero ya todas las cosas volvieron al punto de partida o al Padre. Amén. Pero sus salidas son desde el principio, desde el principio. Entonces, cuando el Padre engendró a su Hijo, ahorita les doy las citas. El Padre sentó a su Hijo a la diestra. Y el Padre enseñó, instruyó, edificó a su Hijo, enseñándole su plan maestro, enseñándole cuál era su voluntad y cuál era su plan maestro para todas las cosas que vendrían. Amén. Por supuesto, este plan maestro involucraba al Hijo de Dios. Es a través del Hijo de Dios que el Padre creó todas las cosas. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y hay himnos antiguos, himnos tradicionales que dicen: ¿cómo puede ser que el creador, oh misterio del amor de Dios, que el creador de todas las cosas se convirtió en mi Salvador? Qué cosa, ¿verdad? Amén. Pero el plan maestro del Padre incluía crear todas las cosas a través del Hijo. Y sabiendo el Padre que la creación iba a ser una mala elección, porque lo primero que el Padre y el Hijo crearon fue la maldad. ¿De dónde cree que salió? Además está en su Biblia, a todo color. Lea su Biblia y ponga atención a lo que lee. Amén. Ok. Dios sabía
que cuando se le presentara a la creación la oportunidad o la responsabilidad de hacer una elección, amén, la creación iba a elegir mal y se iban a perder, se iban a corromper, se iban a perder. Entonces, el plan maestro del Padre incluía el hecho que el Hijo, el creador de todas las cosas, iba a convertirse en el redentor o el rescatador de todas las cosas, cuando todas las cosas quedaran sujetas a necesitar ser rescatadas. Amén. Entonces, ¿por qué hablamos de la hermosura de la santidad del Hijo allá atrás, en el principio, al inicio, en el principio de sus caminos? Porque Él inmediatamente quedó dedicado y consagrado a hacer la voluntad de su Padre. Él, teniendo voluntad propia, rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Rindió su voluntad poniéndola en el altar del Padre. Y entonces vino el Padre e inmoló a su Hijo. Sacrificio, cosas. Sangre que se iba a poner entre el Padre y todas las cosas que serían creadas, para que desde el principio se cumpla esto de que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Y el Padre pudiera ver a través de esta sangre toda la creación, ¿verdad? Y poder tener comunión, el Padre con la creación y la creación con el Padre. Amén. Y otras cosas más. Pero el Hijo rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Dios santo. O sea, ¿qué clase de majestad ha tenido el Hijo desde el día 1? Que ha vivido totalmente dedicado y consagrado al Padre. La hermosura de la santidad. Por eso, si regresamos al Salmo 119, Salmo 110, el 119 es miércoles. Salmo 110, verso 3. En la segunda parte del verso 3, de la mitad para el final del verso 3, dice en la hermosura de la santidad. Recuerden que en hebreo no hay comas, no hay puntos y comas, así es que la hermosura de la santidad se refiere a lo que dice arriba y se refiere a lo que dice después. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Qué es el seno de la aurora? ¿Qué es la aurora? No estamos hablando del aeropuerto aquí. ¿Qué es la aurora? Es el amanecer. El seno de la aurora son los primeros rayitos de luz del amanecer. Anuncia el inicio del día. Amén. El inicio del día. Ok, ¿y qué es la juventud? Aparte de ser un divino tesoro, como dicen por ahí. ¿Pero qué es la juventud? O la infancia. Es el inicio de una vida. Así es que el inicio de un día, el inicio de una vida. Y dice, desde el inicio tienes tú el rocío. Tienes tú, el rocío. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y desde el principio tienes tú esta majestad que viene de haber sido dedicado y consagrado por completo a Dios. Esa es la definición de santidad. Desde el inicio tienes tú esta santidad. Ya una vez les expliqué de dónde salió ese rocío. ¿Se acuerdan que la columna de nube y fuego que iba delante de los israelitas en el desierto era nube de día y era fuego de noche? Y en 1 Corintios 10 dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube. O sea, fueron bautizados en fuego y fueron bautizados en la lluvia o en el rocío que desprendía la nube. Eso está en su Biblia. De la nube salía rocío. Por eso nosotros hoy, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, experimentamos el fuego del Espíritu a través de los dones y las manifestaciones del Espíritu, y experimentamos el rocío del Espíritu a través de la intercesión del Espíritu. Amén. Pero este rocío, una vez les expliqué, no es otra cosa más que la gratitud del Padre por su Hijo. El Padre, al ver que su Hijo rindió por completo su voluntad a la voluntad del Padre, por así decirlo, estamos hablando de cosas espirituales, pero lloró lágrimas de gratitud sobre su Hijo. Y este es el rocío que el Hijo de Dios tiene sobre su cabeza. Amén. Desde el seno de la aurora.
Amén. Desde el inicio de sus caminos, la gratitud del Padre, porque es a través del Hijo que el Padre va a cumplir con su plan maestro y su voluntad. Amén. Entonces el Salmo 110 nos habla de Jesucristo al inicio de su camino, cuando dice: en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Sí? Bueno, solo probémoslo en honor a quienes no conocen estas citas. Proverbios capítulo 8, por supuesto, versículo 22. Proverbios 8, verso 22. Lo que estoy tratando de decir es: el Señor Jesucristo ha estado vestido de majestad y de gloria desde el día 1. Amén. Y ha sido santo desde el día 1. Porque Él existe para ser completamente dedicado y consagrado a hacer la voluntad de su Padre. ¿Sabe por qué estamos hoy aquí sentados en esta mañana siendo salvos por medio del Señor Jesucristo? Porque cuando Él nos salvó estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, amén. Puede ser que haya alguien visitándonos en esta mañana que no está seguro de su salvación. Ir a una iglesia o formar parte de una organización cristiana o hacer actividades religiosas, eso no salva. Lo único que salva es invitar al Señor Jesucristo a ser nuestro Salvador personal, abrirle el corazón, confesar nuestra necesidad, nuestra culpa. Somos pecadores por nacimiento y somos pecadores por obras. Entonces venir a Jesús y decirle: Jesús, yo necesito que tú me salves, que tú perdones mis pecados, que vengas a mi corazón y me limpies. Amén. Cuando lo hacemos, Jesús lo hace. Él viene a nuestro corazón, nos limpia con su sangre y nos da salvación y nos reconcilia con el Padre. Él salvándonos está haciendo la voluntad del Padre. Y adivinen qué, ahí no terminó la voluntad del Padre para con nosotros. Ahora el Padre quiere ver a su Hijo completamente maduro en nosotros. Así es que el Hijo se va a encargar de hacer la voluntad del Padre, trabajando en nosotros, transformándonos, edificando su estatura en nosotros. Amén. Hasta que lleguemos al final. La Biblia dice: el que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Y hasta donde yo sé, por las Escrituras, quien comenzó en nosotros la buena obra fue el Padre. Porque Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Usted y yo llegamos a los pies de la cruz porque el Padre nos llevó a los pies de la cruz. Ahí estaba Jesús esperándonos. Jesús hizo la voluntad del Padre salvándonos. Y la voluntad del Padre no es solo que seamos salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Él quiere que seamos plenos, completos. Él quiere que su obra sea plena en nosotros. Así es que Jesús sigue santo, consagrado y dedicado a hacer la voluntad del Padre en nuestra vida. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio. ¿Quién cree que está hablando aquí? Jesús, la sabiduría de Dios. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, en el verso 30, con él estaba yo ordenándolo todo. En otras versiones y en el hebreo se lee yo estaba a su lado
como uno que fue criado por Él, o educado, o edificado por Él. Si tiene una Biblia King James, así se lee. Si tiene su concordancia Strong's, así va a descubrir qué dice. Así es que el Padre, y la palabra que tradujeron aquí como ordenándola, significa poner a la diestra y criarlo, o educarlo, o entrenarlo. Eso significa. Amén. Allí es donde el Padre le dio a su Hijo todo el plan maestro, y entonces el Hijo dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado, Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, amén. Gracias a Dios. Así es que Jesucristo, Él ha brillado con esta majestad, o esta gloria hadar, o esta hermosura de su santidad desde el seno de la aurora. Amén. Desde el seno de la aurora. Y el Padre se puso tan gozoso que lloró lágrimas de gratitud. ¿Qué creen que es la intercesión? Por eso nos da la intercesión el Señor. Nos dio lágrimas de gratitud cuando nos dio la intercesión. Amén. Pues el Padre lloró lágrimas de gratitud, y por eso Jesucristo tiene el rocío de su juventud desde el seno de la aurora. Desde el seno de la aurora. ¿Sí? Espectacular, ¿verdad? Démosle gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y necesitan anotar, quienes no están familiarizados con estas cosas, Apocalipsis 13, verso 8. Al final del versículo claramente dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí no puede estar hablando de la cruz, porque eso no fue desde el principio del mundo, eso fue mucho después. Amén. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Jesucristo puso su voluntad en el altar, y el Padre, el gran sacerdote, el gran Melquisedec, vino y sacrificó a su Hijo, y de allí salió toda la sustancia creativa que Dios usó para crear todas las cosas. Por eso el Señor Jesucristo no va a descansar, y el Padre no va a descansar hasta que todas las cosas hayan sido puestas por estrado de sus pies, y todas las cosas se sujeten a Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo invirtió su propia sustancia en crear todas las cosas, y a Él no se le va a escapar ni una micra de sustancia. Amén. Todo va a ser sujeto al Hijo tarde o temprano. La diferencia está en que los creyentes nos sujetamos a Él de manera voluntaria. Y qué gozo. Amén. El resto pues va a ser voluntario, pero todos se van a tener que sujetar tarde o temprano. Muy bien. Así es que regresemos sigo narrando. Jesucristo tenía la hermosura de la santidad desde el inicio de sus caminos. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Está claro? Sí. Miren, ya solo esto le salva a uno la vida, y lo salva a uno de tanto error y tanta cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben, ¿verdad? Este gran grueso de personas que le atribuyen a la madre de Jesús, el hombre, una naturaleza y una característica y un lugar que no le corresponde. Consecuentemente le dan una adoración que solo le pertenece a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y uno de los argumentos es que ella es la madre de Dios. Pues miren, es la madre de Jesús, el hombre. Amén. Jesús la hizo. Jesús la creó. Y al final ella también recibió la invitación de ser hecha discípulo del Señor Jesucristo. Y yo pienso que sí la aceptó. Ella estaba en el aposento alto con los otros 119 esperando la promesa de lo alto. Amén. ¿Qué crees? Si ella no necesitaba el bautismo con el Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo en el aposento alto el día de Pentecostés? Amén. ¿Y qué creen? Ella fue bautizada en el Espíritu Santo el día de Pentecostés y salió de ahí bolita igual que los otros 119 y hablando en lenguas. Y hablando las maravillas de Dios. Eso dice su Biblia en el libro de los Hechos. Amén. Algo iba, no sé por qué me metí a eso. Pero cuando uno no sabe quién es Jesús, uno cree que Jesús empezó a existir hace 2000 años. Pues el lado humano
fue preparado por Dios hace 2000 años para que el verbo se encarnara en él y se manifestara a este mundo. De acuerdo, el lado humano empezó hace 2000 años, pero Cristo, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él no tiene principio. Ya sé, por eso se los estaba diciendo. Eso nos cura de ese síndrome de pensar que Jesús, su existencia empezó hace 2000 años, pues. Amén. Ok. No. Iba a decir algo, pero si me meto por ahí ya no salimos de allí. ¿Ok? No, en serio. Pero su espíritu y su alma a ver, piensa en el suyo de usted suyo y el mío mío de mí. O sea, nuestro espíritu y nuestra alma no empezaron a existir el día que nuestros padres nos proveyeron de un cuerpo. ¿O sí? No. Estábamos en la roca, en el monte de Sión. Éramos piedritas de fuego y Jesús nos pastoreaba. Eso está en su Biblia a todo color. Lea su Biblia y ponga atención a lo que lee. Amén. Ok, vayámonos al lado humano de Jesús. Si el espíritu y alma suyo y mío están allí desde el principio, ¿qué del de Jesús? Por eso lo vemos manifestándose en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, Jehová de los ejércitos. Amén. Lo único que hizo Dios hace 2000 años fue prepararle cuerpo. Y ahorita les doy la cita. Ese cuerpo se lo preparó Dios. Dios se lo preparó. Se valió del vientre de María, amén, para cuidar de ese cuerpo que Dios preparó. Pero la Biblia dice que Dios se lo preparó. Amén. Así es que Dios bendiga a la Virgen María. Pero ya no es Dios. Amén. Ok. Así es que emocionante, ¿verdad? Qué emocionante entender estas cosas. Bueno, llegó el momento en el que Jesús tenía que encarnarse, manifestarse aquí en la tierra para venir a dar a conocer al Padre, especialmente o primero que todo a la nación de Israel y para hacerlos volver a Dios. Ok, la nación de Israel tan no lo reconoció y tan les incomodó Jesús que hicieron lo que los seres humanos por regla general hacemos. Cuando algo no nos parece, buscamos deshacernos de eso, aunque sea verdadero, aunque ahí esté nuestra salvación, aunque sea lo que necesitamos. Pero si viene envuelto en una forma que no nos gusta, ¿sí? Lo primero que buscamos hacer es deshacernos de aquello. ¿Verdad que es cierto? Pues es lo que hizo la nación. Eso es del 5 al 7. Exactamente, del maestro. Así es que Él es santo desde el principio de sus caminos. Él fue introducido en este mundo y Él seguía siendo santo. Eso significa que Él seguía teniendo la gloria Hadar de majestad y de honor en Él. Amén. Pero Él eligió por 33 años y medio ocultar esta gloria detrás de esta cortina de humanidad. Amén. Solo en una ocasión Él permitió que los hombres vieran su gloria así, con sus dos ojos, y fue en el monte de la transfiguración, cuando el Señor invitó a 3 de sus discípulos y de repente sus vestiduras se hicieron blancas y su rostro resplandecía como el sol. ¿Qué hizo el Señor? Quitó esta cortina de humanidad momentáneamente y dejó que ellos vieran por dentro y vieron esta majestad Hadar que hay en Cristo, la hermosura de su santidad. Amén. Luego, ¿qué hizo? Cerró la cortina otra vez, ¿verdad? Amén. Bueno, vámonos a Isaías capítulo 53, verso 2. Isaías 53, verso 2. Solo estoy ampliando toda esta información porque ya con todo esto en mente, al final vamos a volver a leer el Salmo 110 y van a ver a qué sabe el Salmo 110. Su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová, oiga esto, ¿qué dice? Quiso quebrantarlo, sujetándole el cimiento. Cuando haya puesto su vida en usted, de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Una vez les dije quiénes son esos grandes. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si la voluntad de Dios fue por él, ¿cómo dice? Espérenme, a ver dónde está. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si la voluntad de Dios, o puesto que la voluntad de Dios fue en su mano prosperada, quiere decir que él siguió totalmente consagrado y dedicado a hacer la voluntad de Dios. Aún o incluso o además en el dolor de estos padecimientos de sus últimos momentos aquí en la tierra, cuando fue abusado y golpeado y se fue a la cruz del Calvario. Amén. Si él estaba totalmente dedicado a hacer la voluntad de su Padre, la majestad Hadar estaba allí. Estaba velada detrás de su humanidad, pero la hermosura de la santidad siempre estuvo allí. Ahora oigan esto, vámonos a Hebreos. Hebreos, déjenme ver. Capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Del verso 5 al 10. Y aquí citan el Salmo 110. Sí. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el Salmo 110. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Qué está diciendo acá? Él, lleno de la hermosura de la santidad, creó todas las cosas ahí arriba. Vino a esta tierra lleno de la hermosura de la santidad. Esta la ocultó detrás de este cuerpo físico, ¿verdad? Detrás de esta humanidad. Pero esa santidad o dedicación al plan maestro del Padre lo llevó a padecer, lo llevó a sufrir. Él fue perfeccionado en obediencia en medio del dolor. Eso es algo que nunca había tenido que experimentar, porque pues allá arriba no hay para dónde. Pero cuando vino a esta tierra, él experimentó algo que nunca había experimentado. Y esto es obedecer al Padre activamente en medio del dolor, ¿sí? Amén. Entonces, él llegó hasta el final haciendo la voluntad de su Padre. Y el Padre entonces lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Y el Padre lo resucitó al tercer día, y el Hijo de Dios está a la diestra del Padre. Amén. Lleno de la hermosura de la santidad. Hoy está en el negocio de venir al corazón de los creyentes y de edificar esa santidad y esa hermosura en el corazón de cada individuo. Pero un día el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra. ¿Cuántos saben que Él va a regresar? Y ya no falta mucho tiempo. Amén. ¿Qué creen? Él va a regresar con esa gloria majestuosa, con esa gloria Hadar, con la hermosura de la santidad. Nada más que esta vez no va a haber ninguna humanidad velando de los hombres esta gloria Hadar, esta majestad Hadar. Cuando se partan las nubes y Él aparezca en los aires, todo el mundo va a ver la majestad gloriosa del Hijo de Dios. Amén. Y Él va a venir, va a destruir a los enemigos y va a establecer su reino aquí en la tierra. Y va a reinar por 1000 años.
Entonces, vamos a ver, Isaías 63, verso 1. Isaías 63, verso 1. Ya hicimos inicio, ya hicimos hombre y ahora estamos haciendo segunda venida. Isaías 63, 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra? Esa es una de las batallas que se van a pelear cuando Jesucristo venga. Se van a pelear 3 batallas. Una se va a pelear en Edom, la otra se va a pelear en el valle de Josafat y la otra se va a pelear en el valle de los montes de Megiddo, que es lo que se llama Armagedón, al norte. Amén. Ok, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido. La palabra hermoso, ¿cuál creen que es? Hadar. Hermoso en su vestido, majestuoso, glorioso, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie hubo conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Eso fue cuando él aparece en el libro de Apocalipsis como el varón que tiene una hoz aguda en su mano. Y viene un ángel y le dice, mete la hoz y ciega. Y él viene y ciega la maldad de los hombres. Amén. Y agarra esas uvas y las pone en el lagar de la ira de Dios. Y las uvas son pisadas y se convierten en vino. Y llena con ese vino las copas. Y luego derrama estas 7 copas de ira sobre la tierra al final de la gran tribulación. Amén. Ok. Pero aquí está Jesús con sus vestiduras hermosas de majestad. Hadar. Ok. Ahora hagamos Isaías 35, antes de irnos a Apocalipsis. Solo estoy preparándome para explicarles el Salmo 110. Isaías 35. Ok, verso 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria, Kabod, de Jehová, la hermosura, Hadar, del Dios nuestro. Y dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y dice más cosas, pero en el verso 10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Ok, los redimidos de Dios son los que van a ver la hermosura del Dios nuestro. Ahora vámonos a Apocalipsis. Capítulo 19, verso 11. ¿Se acuerdan que acabamos de leer en Isaías? Que sus vestidos están llenos de esta gloria, ¿verdad? Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ya descubrimos por qué, es lo mismo que menciona Isaías, ¿no? Y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, regresemos al Salmo 110. Salmo 110. Ahora sí podemos discutirlo. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, o sea, el Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si leen el libro de Hebreos, aún no hemos visto que todos los enemigos de la verdad hayan sido puestos ya por estrado de sus pies. Pero eso va a suceder. Ahora, Él está poniendo hoy estos enemigos de nuestra carne por estrado de sus pies a medida que trabaja en nosotros, ¿verdad? Pero Jesucristo está a la diestra del Padre, esperando a que todos los enemigos le sean sujetos. Ahora hay un tiempo para eso. Les puedo dar la cita ahorita, pero sigamos, así no los saturo más de lo que ya los saturé. Verso 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Ahorita el Señor ha permitido que los enemigos del Señor Jesús tengan libertad para actuar y se muevan libremente en este mundo, y poco a poco vayan apartando a este mundo más y más de la verdad que es en el Señor Jesucristo. Pero Dios va a enviar desde Sión celestial, la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Nosotros nos ofrecimos voluntariamente al Señor Jesucristo el día que el Padre nos condujo a Cristo, nos reveló a Cristo y vimos a Cristo. Nos rendimos voluntariamente al Señor y eso nos dio salvación, eso nos dio vida eterna y eso nos puso en este camino maravilloso en el que estamos buscando hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, en el que estamos procurando ser santos en toda nuestra manera de vivir y en el que estamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque también queremos brillar con esa gloria Hadar, majestuosa, gloriosa por toda la eternidad. Queremos esa hermosura de la santidad. Amén. Pero cuando Jesús aparezca por segunda vez, aquí los suyos serán los creyentes que permanecieron vivos y no cayeron en las manos del anticristo, que no se fueron en el rapto, y el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel vea venir al Señor Jesucristo en la hermosura de la santidad, ellos se van a someter a Jesucristo de manera voluntaria. ¿Se acuerdan que hay 144,000 judíos que van a ser sellados para la gran tribulación? A ellos no los va a tocar el anticristo. Y cuando Jesús aparezca, la Biblia dice: todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y van a preguntarle a Jesús: ¿dónde te conseguiste esas heridas que tienes en tus manos y en tus pies? Y Jesús les va a decir: pues me las conseguí en mano de mis amigos. Y entonces dice que se va a abrir un manantial para la limpieza de los pecados del pueblo de Israel. Y todo ojo le verá, y todos los linajes, el linaje real, el linaje de los sacerdotes, el linaje de los profetas, todos van a hacer lamentación. Y Jesús los va a perdonar de sus pecados. Eso va a ocurrir cuando lo vean venir en la gloria, en la hermosura de su santidad. Se van a someter a Él voluntariamente. Amén. El resto, sus enemigos, ellos van a tener que ser juzgados, van a tener que ser destruidos y van a tener que irse a un lugar específico que últimamente se llama el lago de fuego, para que ahí el Señor tenga que seguir trabajando con ellos hasta sacarles la confesión que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, y que dobleguen sus voluntades y dobleguen sus rodillas y queden sujetos al Señor Jesucristo finalmente, ¿verdad? Amén. Entonces dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ese es el pueblo de Israel, porque ellos van a voluntariamente a confesar que Jesús es el Mesías, y se van a arrepentir y el Señor los va a salvar. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá:
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. En otras palabras, y él fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec por haber sido perfeccionado en obediencia, por haber padecido y aún padeciendo, por haber bendecido a Dios y por haber seguido consagrado a hacer su voluntad y su plan maestro. ¿Quiere usted ser sacerdote según el orden de Melquisedec? Yo sí quiero. Ese es el sacerdocio eterno. A ver, ¿cómo se consigue? Usted dedíquese y conságrese a hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios lo tiene que hacer pasar por un poquito de dolor, usted siga dedicado y consagrado a hacer la voluntad de Dios. Deje que la voluntad de Dios prospere en su vida, la suya, la suya, la suya. En su momento el Señor nos va a levantar de aquí, nos va a resucitar, y aquellos en quienes prosperó la voluntad de Dios también van a ser declarados sacerdotes según el orden de Melquisedec, y van a estar ejerciendo eternamente un sacerdocio a la par del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Verso 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Este es los enemigos, todos aquellos. ¿Se acuerdan que el anticristo va a ser uno entre 10 reyes y después va a votar a 3 reyes? ¿Se acuerdan? Todo eso está profetizado, está por verse. Yo creo que vamos a ver mucho de esto. Amén. Amén. Y todos estos reyes después van a levantar ejércitos y van a venir a pelear, como que deben haber tenido alguna sospecha por ahí que algún enemigo va a venir y les va a alborotar su el nuevo orden mundial tan maravilloso que establecieron en esta tierra, y todos van a estar esperando al Señor Jesucristo en el valle de Armagedón. Y cuando Jesús aparezca, ni siquiera se va a tener que pelear una sola batalla. O sea, con el resplandor de su gloria va a acabar con sus enemigos. Amén. Así es que el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras o en muchas naciones. ¿Y saben por qué hay tanto lío, tanto pleito, tanta guerra? Porque todo el mundo quiere ser su propia cabeza. Yo mando, dice este de aquí. Y se levanta otro por aquí y dice, vamos a ver quién manda. Yo soy el que manda. Y de repente otro por aquí, ustedes que creen, yo soy el que mando. El Señor va a acabar con todo eso. Por eso va a haber paz cuando Él venga a reinar. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Entonces, oiga esto. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. La palabra levantar es tremenda porque significa magnificar, exaltar, poner en alto. ¿Saben por qué el Señor Jesucristo fue magnificado, exaltado y puesto en alto? Porque en ningún momento dejó de beber de las aguas del río de vida que proceden del trono de Dios. Él bebió de la voluntad de su Padre cada minuto del día, con cada paso que daba. Él hizo la voluntad de su Padre. Él caminó en ese río de vida, en ese río de la voluntad de Dios. Amén. Y por haber prosperado la voluntad de Dios en Jesucristo, es que el Señor Jesucristo fue llevado a la diestra y a la gloria y a la majestad. Amén. Ok, solo lean esto. Vamos a ver. Espérenme. Así, aquí lo tengo. Juan 18:11. Juan 18:11. Juan 18, verso 11. Leamos. Leamos desde el verso 4. Juan 18:4. Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Cuando llegó Judas con todos los soldados romanos, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregó. Oiga esto. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Abrió 1 milímetro la cortina. 1 milímetro la cortina. Y dijo: que nunca lograron ver al gran yo soy dentro de mi humanidad. Amén. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy.
Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedrito, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Por eso dice el Salmo 110, beberá del arroyo, beberá del arroyo. Por eso es que levantará cabeza. Beberá de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre, hasta el final. Por eso va a ser recompensado como lo ha sido. Y él hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, delante del cual toda rodilla se debe doblar y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así es que solo estoy tratando de decirles que Jesús estaba vestido con la majestad de la hermosura de la santidad desde el principio de sus caminos, cuando vino a la tierra, y sigue vestido con la gloria de la majestad, y va a manifestar esa gloria hermosa de su santidad cuando venga a reinar sobre la tierra, porque en esa gloria va a ser vestido, va a venir vestido. Ahora, en el libro de Apocalipsis leímos que no viene solo, viene bien acompañado. Entonces, ¿qué creen que están ostentando sus ejércitos que vienen vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, montando caballos blancos detrás del Señor Jesucristo? ¿Tienen que venir vestidos con la hermosura de la santidad o no? ¿De qué otra? O sea, ¿de dónde más van a sacar esta majestad gloriosa, hermosa, resplandeciente y poderosa, para que solo aparecen y se derriten todos los ejércitos del anticristo? Amén. Oiga, estos dos más y los dejo ir. Ahorita sí los dejo ir. Amén. Nada más que no se van a ir igual que como entraron. Nos vamos a ir con una nueva gratitud, una nueva visión del Señor Jesucristo y un nuevo deseo por buscar perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Proverbios 31 es figura habla de la esposa de Cristo. La mujer virtuosa habla de la esposa de Jesucristo. En Proverbios 31, verso 25. Proverbios 31, 25. Mire cómo está vestida. ¿Ya llegó? Bueno, dice: fuerza, eso es os, y honor, Hadar, son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Está vestida con honor, con majestad, Hadar. ¿De dónde se ganó esa majestad, Hadar? Pues es la hermosura de la santidad. Así es que la voluntad de Dios fue en su mano prosperada, porque ella hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Ella fue santa en toda su manera de vivir y perfeccionó la santidad en el temor de Dios. Amén. Y en el libro de Ezequiel capítulo 16, Dios le habla a Israel, pero nos habla a nosotros también. Y dice: fuiste hermoseada en extremo con la hermosura que yo te di, con mi hermosura que puse en ti. Dice la palabra, ¿cuál creen que es? Hadar, majestad, majestad, majestad. Amén. Así es que miren, o sea, alguien dirá: pues Jesús sí pudo, porque Jesús es Jesús. Estar vestido con la gloria de la majestad de principio a fin. Bueno, ¿qué cree? Usted es salvo. Lo tiene a Él, y esa majestad va a estar a los mundos de Jesús que nosotros conocimos por experiencia. Por lo menos resuelve el misterio de aquí amando más a Jesús y amando más su palabra. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué más podemos decir? Miren, hablar de estas cosas. Hoy en la mañana le dije: Señor, tú me vas a tener que ayudar, porque ¿a qué horas un ser humano puede hablar de estas cosas tan espectaculares, tan grandiosas, tan increíbles? Amén, amén. Pero eso es aquello en lo que estamos metidos ustedes y yo, y ya queda poco tiempo, amén, para que todo termine y se manifieste lo que se tenga que manifestar. Sí, así es que bueno, vamos a ponernos en pie y yo no sé, o sea, cómo poner esto en palabras, porque no solo damos un grito o algo. Amén. ¡Yeah!
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santificado sea tu precioso nombre, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria. Te damos la gloria, te damos la gloria, te damos la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Miren qué cosa. Estamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Quiere decir que vamos camino a ser sacerdotes de Melquisedec, si seguimos así. Quiere decir que vamos camino a ostentar estas vestiduras de honra y majestad de la hermosura de la santidad, si seguimos así. Nada más no nos detengamos por nada. Dejemos que la voluntad de Dios sea prosperada en nuestra vida. Que Dios haga lo que Él quiso hacer siempre en nosotros. Amén. Bueno, solo dígaselo, Señor, yo soy candidato, yo sí quiero, Señor. Señor, que tu voluntad prospere en mi vida. Llévala a cabo, completa tu obra, perfecciona tu obra en mi vida, Señor. Y llévame a hacer todo lo que tú me creaste para hacer. Llévame a hacer todo lo que tú me creaste para hacer, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por ser quien eres. Gracias por haber estado consagrado y dedicado a la voluntad del Padre desde el día 1 cuando creaste todas las cosas. Desde el día 1, Señor, cuando te dedicaste a hacer la obra de Dios. Desde el día 1 cuando rendiste tu voluntad en el altar, Señor. Gracias por seguir haciendo la voluntad del Padre cuando diste tu propia vida, tu propia alma, Señor, para salvar la nuestra. Señor Jesús, gracias, Señor, por seguir dedicado a la voluntad del Padre, salvando, Señor, al pecador que se arrepiente y perfeccionando la obra de Dios en la vida del pecador, Señor, que ha sido salvo, Señor. Bendito Jesús, y gracias porque tú seguirás dedicado a hacer la voluntad del Padre cuando elimines toda enemistad, Señor, toda carnalidad, Señor, y tú establezcas tu reino de paz sobre esta tierra, así como lo estás estableciendo en nuestros corazones el día de hoy, Señor Jesús. Oh Jesús, queremos ser parte de ese ejército. Que la voluntad de Dios prospere en nuestra vida también, Señor. Bendito, Señor, ayúdanos a que en ningún punto nos quedemos cortos. Dios, completa tu obra en nosotros así como lo prometiste. Bendito, Señor, te alabamos, te damos gracias, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gloria. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, aleluya.